でね。作戦中止。パイロット保護を最優先。フラグを強制射出して。ダメです。完全に制御不能です。ダメっす。そんな動けるはずありません。まさか暴走。Esta escena, ¿cómo se puede definir? En pocas palabras, teatral. Ahora, se preguntarán por qué esta escena se le define como algo teatral. Primero hay que ver el primer elemento. El guerrero muestra una herida, es decir, una herida que le ha atravesado el pecho e incapacitado, siendo que a pesar de su colosal fuerza y poder cae al suelo. Posterior a ello, podemos incluso contemplar cómo algo de sangre bota, para poder recalcar el daño intenso que ha recibido, que supera incluso sus propias capacidades. Pero tras un breve silencio la música empieza a sonar. Simplemente el silencio fue breve, es por eco, pero más que suficiente para recalcar una situación. Están en peligro. Y posterior a ese peligro, ¿qué es lo que sigue? Pues allí es donde viene la parte más importante, la reacción de quienes controlan a ese guerrero. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando se ve el miedo en sus rostros, saben que algo más humano allá de ese ser ha despertado, pero a su vez también que eso tiene consecuencias nefastas para ellos, las cuales no son capaces de predecir o cuantificar, para posterior sonar un potente rugido una vez ese ser se levanta tras su herida, siendo que allí podemos ver en este caso tres momentos: el inicio de la escena, el desarrollo de la escena y su desenlace, en ese momento creando una tensión justa y perfecta para mantener captada la atención del espectador, dado a que es un momento que genera intriga a la vez que la música refuerza eso, siendo que hay algo interesante. Al final del día, el mecha es una representación del caballero en la ficción, debido a que es un caballero, pero a veces con toques más sobrenaturales o girando más en la ciencia ficción en mayoría, pero es una situación interesante. El mecha pasó en este caso de ser meramente una máquina de guerra a de cierta forma volverse parte del entorno y un personaje más. Otro ejemplo popular que podemos anexar aquí serían a los Power Rangers respecto a lo que es la teatralidad, porque al final son prácticamente una adaptación y recreación de lo que es en este caso historias japonesas antiguas donde un guerrero se enfrenta a un monstruo, solo que añadiendo tanto elementos fantásticos como de ciencia ficción, siendo que al final del día, como se ha dicho anteriormente, el mecha tiene cierto toque teatral. ¡Miren eso! ¡Es enorme! ¡Atrás, muchachos! ¡Aquí estamos los buenos! ¡Fuera de nuestro planeta! ¡Somos los Power Rangers! ¡Y no vamos a retroceder! ¡Hola, Dinosaur! ¡Listos! ¡Hagámoslo! ¡Hacia arriba! Aquí Zack, ya está pateando. Aquí Billy, sistemas encendidos. Aquí Trini, lista para bailar. ¡Qué buen estéreo! ¡Dinosaur Power! Allí tenemos otro ejemplo respecto a la teatralidad de lo que es el mecha. ¿Qué es lo que ocurre en este caso y por qué este elemento funciona tan bien? Hay que notar algo. El mecha es una parte más del guerrero, es prácticamente su armadura, ya que ocurre algo. Primero veámonos cómo aparece el monstruo, alardeando de su fuerza y superioridad, a la par que teniendo movimientos agresivos y poderosos. Pero aquí es donde viene la parte más interesante. Una vez invocan el mecha, la música empieza a sonar, pero es una música que representa una marcha militar, o sea, el sonido de los tambores.
el golpe en este caso de los tambores en una repetición continua, pero al minuto correcto, hace que en este caso sea una música la cual inspire poder, fuerza, valentía, a la par que ímpetu. Es decir, allí podemos ver otra vez ese toque teatral, y es la parte más interesante, por así decirlo, que la teatralidad consta de tres elementos: inicio, desarrollo y desenlace, pero a su vez también se acompaña con la música como un elemento complementario, debido a que con ella se consigue ese momento de catarsis en el que sabes que la escena está cambiando a favor del guerrero, en contra o a su ventaja, dado a que hay que recordar algo: al final del día, aunque el mecha sea un elemento del escenario más, también es a la vez un complemento y anexo del personaje. No es solo en este caso su armadura de batalla de gran poder y gran tamaño, sino que también es una representación de su psique, de su fuerza o su ímpetu, haciendo que funcione también dicho robot, porque al final del día ese mecanismo usado consigue inspirar y generar atracción por ese medio, el cual es la teatralidad. Hay que recordar algo: el mecha, al ser teatral, ¿de qué teatro se está inspirando en mayoría debido a su medio de origen? El teatro asiático. Por lo general y mayoritariamente de carácter japonés, por lógica, debido a que son los mayores productores de animaciones de origen asiático. Pero en general hay que notar algo y recordar algo: en el teatro japonés, el uso de la máscara o maquillaje que haga que el rostro sea más inexpresivo se vuelve algo sumamente común o cotidiano. Pero ¿cómo afecta esto a la teatralidad del mecha? Hace que su rostro sea vagamente humanoide, pero identificable, dando un rostro inexpresivo, pero que a pesar de esa inexpresividad se pueda generar tensión, no solo por medio de la música, sino actos como romper parte de la máscara o la armadura, mostrar también la desesperación del usuario del mecha, e incluso ser creativo y jugar con la luz, cuadro, enfoque. Es decir, es la parte más teatral del mecha, que no solo usan los elementos sonoros y visuales como tal, sino que usan la propia estética para que se combine con los otros dos para generar esa sensación atrayente a la hora de estar viendo el espectáculo. Porque no es solo armar un momento ya sea tenso, heroico, que de una carga de poder en el personaje, sino que también contribuya a la narrativa para mantener interesado al espectador, ya que hay que recordar algo: muchos animes de mecha y la ficción en general no eran una historia compleja como tal, o sea, tenía sus toques interesantes, pero en general buscaban ofrecer un show. ¿Y cómo ofrecías ese show? No solo por medio del robot gigante, sino por los medios que hicieran que ese robot gigante se sintiese como un guerrero, el cual se vuelve imponente y poderoso, pero a la vez que tiene que lucir diestro y vulnerable, ya que tiene que haber un balance entre la vulnerabilidad y el poder, siendo que se juegan con distintos elementos en sí para conseguir esa expresividad a través de la inexpresividad. Sí, un tanto paradójico. Con esto expuesto terminamos el video del día de hoy. Gracias por dedicar su tiempo y cuídense. En sí, concluyendo, podemos entonces ver que el mecha no solo es teatral,
sino que es una adaptación moderna de lo que es El Guerrero, siendo una adaptación la cual ha trascendido de forma tan fuerte como el propio Guerrero Oriental, siendo que al verlo se siente épico, pero a la vez imponente, siendo que los mitos no suelen morir, sino adaptarse. Mismo caso las leyendas y las historias. Y en este caso, aquí podemos ver la adaptación de lo que es el teatro hacia la animación, el manga y el anime. E incluso posterior su recreación a lo que es una emulación en la realidad, vemos que se intenta hacer uno que otro live action. Así que sí, se puede decir que esta adaptación da mucho de qué hablar.